Hermanos, he tenido que hacer una decisión un poco difícil en esta meditación, y es que este capítulo 27 se divide en dos partes. La primera es la petición de las hijas de Zelofejad, y la otra tiene que ver con la entrega del manto, por así decirlo, a Josué. Moisés pasa el cargo a Josué. Y he decidido enfocarme en la primera parte porque creo que puede ser menos comprendida en su enseñanza. Ahora, las buenas noticias son que aunque no mencionaremos prácticamente nada de la segunda parte, cuando leamos Números 28 haremos algo de referencia, así que no la dejaremos sin comentario. Y es que debemos entender que estos últimos capítulos de Números son como un todo, es como algo completo. El autor tiene algo en mente, está contrastando una generación con otra. Así que con libertad, la próxima vez que estemos en Números 28, tomaremos este último aspecto de Números 27 respecto a Josué. Hermanos, quisiera que pudiésemos ver el significado de la petición de las hijas de Zelofejad. Y para eso es bueno tener toda la narrativa de Números en mente. Recordemos, hermanos, que Números no son un montón de historias aisladas, ni siquiera se trata acerca de censos. De hecho, no me gusta el nombre que le dieron los griegos, la Septuaginta, a Números. Así no es como se llama en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, ¿cuál es el título de Números? El título de Números en la Biblia hebrea es en el desierto. En el desierto. Porque Números no es tanto acerca de números, hermanos. Solo hay como 3, 4 listas largas. Números es más bien la historia del pueblo de Dios en el desierto. Recordemos eso. Dios prometió a Abraham hacer de él una gran nación. Pero Dios prometió que esta nación padecería por 400 años en Egipto. Que uno se pondría sobre de ellos, Faraón. Después de 400 años, la promesa de Dios se cumple y Dios le dice a Moisés: Moisés, Abraham me conoció como el Dios omnipotente, pero tú me conocerás como el Dios que es fiel, el Dios que es fiel al pacto. Y entonces Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. Después lo tenemos al pueblo de Israel en el monte Sinaí, lo tenemos recibiendo la ley. Y Números, de hecho recuerden que los 10 primeros capítulos es la preparación para salir. Números empieza con esa narración. Quiero que vean la continuidad que hay. En Números el pueblo estaba en el monte Sinaí y tiene que empezar a marchar. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, que apenas a un poco tiempo de su salida son probados en Cades Barnea, donde el pueblo envía espías, pero se desanima y por lo tanto es disciplinado por su incredulidad. Y aquí esta es la palabra clave en nuestra meditación. Es disciplinado por su incredulidad. Fueron una generación que no creyeron las promesas de Dios, a pesar de que vieron sus proezas, hermanos. Vieron hacer muchos milagros. Vieron a Dios con mano fuerte, con mano extendida, liberarlos de la opresión de Faraón. Pero el pueblo se rehusó a creer, cayó en incredulidad. Entonces,
ocurre un nuevo censo que nos habla de un nuevo comienzo, ¿recuerdan? Y en Números, el censo trata de eso, hermanos. Quizá no recuerdan porque quizá eran otros los que estaban la próxima semana según nuestro rol, pero déjenme refrescar nuestro punto de la semana pasada en Números 26. El punto fue que el censo es un nuevo censo que está manifestando que ahora Dios hará un nuevo comienzo, o sea, es una nueva oportunidad. ¿Dónde tenemos censos en Números? En el capítulo 1 y después hasta el capítulo 26. Cuando la generación de los incrédulos muere, Dios hace un nuevo censo, un nuevo ejército para decirle al pueblo, aunque tú eres infiel, yo soy fiel, yo no me voy a negar a mí mismo. Yo soy el Dios de los nuevos comienzos, de las nuevas misericordias cada mañana, según el libro de Lamentaciones. Entonces, una nueva generación. ¿En qué se caracterizó la vieja generación? Incredulidad. Hermanos, ¿por qué tenemos la historia de las hijas de Zelofejad? ¿Por qué lo narra? ¿Alguien puede decir? Es para saber cómo administrar la tierra cuando no haya heredero. ¿Sí? Porque de aquí surge ese principio. Bueno, si no hay heredero, se va a dar todavía a sus hijas y demás. No, de hecho, noten esto. Esta historia, hermanos, que no sé para cuántos era sumamente importante o hermosa considerar, de hecho, es con la historia que termina Números 36. Abran sus Biblias rápido en Números 36. El 36 narra el casamiento de estas hijas de Zelofejad. Hermanos, esto es lo que algunos intérpretes de la Biblia llaman un inclusio. ¿Qué es esto? Es el autor de Números, no solo, hermanos, está haciendo una narración. El autor de Números, cuando escribe, tiene un propósito teológico aún en su organización. De hecho, lo mismo podemos argumentar por los Salmos. El editor de los Salmos, porque los Salmos fueron escritos en diferentes épocas, él toma los Salmos y los acomoda guiado por el Espíritu Santo, de tal forma que los Salmos están teológicamente acomodados. Hay 5 libros donde está teológicamente en un ascenso, después cautiverio y después restauración. Así es como lo acomoda. El autor de Números también escribe, y la forma en la que queda es teológico, hermanos. Debemos entender eso. Hay teología aún en el acomodo. ¿Por qué narra esta nueva generación? ¿Por qué se narra en medio de estos 2 eventos? O con estas narraciones. Las hijas de Zelofejad en el comienzo, o sea, es para describirnos prácticamente. Esta nueva generación se va a caracterizar por fe. Y vean, al principio, Números 27 de la nueva generación, fe. ¿Por qué digo que es la nueva generación? Porque el censo fue en el 26, hermanos, ¿sí? La nueva generación está con fe y el 27, fe. O sea, en 2 corchetes se engloba esta nueva generación. Hermanos, ¿qué aprendemos de las hijas de Zelofejad? Que el pueblo de Dios que recibirá las promesas no es aquel que es más fuerte, no es aquel que es más santo, aunque es verdad que debe perseguir la santidad. Pero, hermanos, es por fe que se heredarán las promesas. ¿Por qué las hijas de Zelofejad muestran fe? Hermanos, ¿qué están pidiendo a Moisés? ¿Qué están pidiendo? Véanlo conmigo, meditémoslo juntos. ¿Qué están pidiendo? La tierra
¿Por qué? Bueno, es que nuestro padre no tuvo un hijo, solo tuvo hijas, y por lo tanto, ¿a quién se le va a dar? Que se nos dé a nosotros, y que cuando nuestros esposos nos tomen, la tierra siga perteneciendo a nuestro padre, a la descendencia de nuestro padre, y no se transfiera la tierra, ¿sí? No se le traspase la tierra al esposo. Ok, ¿y dónde está la fe aquí? ¿Dónde está la fe, hermanos? Piensen un momento conmigo. ¿Dónde está la fe? Hermanos, todavía no entran a la tierra y ya la están reclamando. A diferencia de la generación incrédula que se le había prometido liberación, después de que vieron muchos milagros, después de que vieron muchas acciones de parte de Dios, van los espías, vienen dos y les dice, vamos, los comeremos como pan. Dios nos va a entregar a nuestras manos, no seamos rebeldes. Y la generación dice, no, Dios no nos va a dar esa tierra, nos van a destruir, van a comer a nuestros hijos. Por el contrario, esta nueva generación del nuevo censo es una generación caracterizada por la fe de las hijas de Zelofejad, las cuales están reclamando la tierra, están diciendo, Moisés, por favor resuelve esto. Dios nos va a dar la tierra, ¿y qué va a pasar con nuestra parte? ¿Qué va a pasar con nuestra heredad? Su petición revela fe. Su petición solo existe si creen que Dios les va a cumplir la promesa. Su petición solo tiene sentido en un corazón de fe, hermanos. Si estas mujeres hubieran sido caracterizadas por la incredulidad, imagínense que viene alguien a hablar con ellas, oigan, ¿y qué va a pasar con su tierra cuando entre? Imaginen que son incrédulas. Ni siquiera vamos a entrar. ¿Para qué metemos a problemas a Moisés? ¿Para qué nos metemos en estas dificultades? No va a pasar. Mira, la generación pasada no la recibió. ¿Qué nos asegura a nosotros? No. Ellas decían, Dios es fiel. Nosotros hemos sido infieles. Él nos va a dar la tierra. Resolvamos esto porque entraremos. La tierra es nuestra. La tierra es nuestra. Dios nos la va a dar. Hermanos, Números 27 es la clara demostración de lo que significa vivir por fe. Y aquí tenemos, por lo tanto, una exhortación a nosotros, una exhortación a la iglesia del siglo XXI, a vivir por fe. Hermanos, a vivir no a la luz de lo que vemos, no a la luz de lo que contemplamos, sino a vivir a la luz de lo que no vemos, de las promesas de Dios. Esta fue la vida de los creyentes desde el principio. Abraham fue llamado a salir de la tierra porque el Dios le daría una mejor. Vivir por fe. Pero Abraham no recibió la tierra, la saludó de lejos. Vivir por fe es negarte a los privilegios de este mundo, como Moisés, el cual prefirió padecer con el pueblo de Israel en lugar de gozar de los disfrutes de esta vida, porque se mantenía como viendo al invisible. Hermanos, vivir por fe es caminar fuera de esa ciudad amurallada en Jericó, obedeciendo la palabra de Dios, aun cuando parece difícil e imposible. Pero obedecer su palabra, eso es vivir por fe. Hermanos, las hijas de Zelofejad nos hacen examinar nuestra vida en el siglo XXI, hermanos. Estamos viviendo como cristianos y como iglesia por fe o por ver. Hermano, hasta el día de hoy, ¿cómo estás viviendo? ¿Por fe o por ver? ¿Por lo que se palpa
o por la palabra de Dios. Hermano, vivir por fe quizá para ti es negar esos ascensos y privilegios económicos con tal de no descuidar a tu familia y a tu iglesia. Vivir por ver es aceptarlos, enriqueciéndote y buscando, no importando que descuides de la vida espiritual propia de tu familia o de tu iglesia, con tal que puedas vivir mejor en esta tierra. Eso es vivir por ver. Vivir por vista es intentar hacer las mayores riquezas en este mundo sin preocuparnos por las cosas espirituales. Eso es vivir por ver, por vista. Vivir por vista es aceptar ese trabajo aun cuando te requiere faltar constantemente los domingos, porque ahí Dios proveerá más. Eso es vivir por vista. Vivir por vista es preocuparte de la educación de tus hijos más de lo que te preocupas de sus almas. Eso es vivir por vista. Vivir por ver es que no te importa que tus hijos sean contaminados de las ideologías de este mundo, aunque se opongan a Dios cuando sean viejos. Eso es vivir por ver. Vivir por ver es no amar a tu esposa y servirla en lo oculto de tu hogar cuando nadie te ve, porque no tienes fe de que Dios está viendo tu actuar. Hermana, vivir vivir por vista es caminar en la iglesia muy tranquilo, viendo que eres una mujer tan tranquila y tan sumisa a tu esposo, y en la casa totalmente lo contrario. Eso es vivir por vista, pensar que no hay un omnisciente que nos ve. Vivir por vista es no interesarnos de las cosas espirituales, no preocuparnos por la iglesia. Vivir por vista es menospreciar el día del Señor, pensando que nada pasa en este santo y precioso día. Eso es vivir por ver. Es un simple día más. Vivir por ver es menospreciar el día de oración de la iglesia. Simplemente están unos locos reuniéndose, hablando al techo y ya. Eso es vivir por vista. Vivir por vista es no salir y proclamar el evangelio cuando tienes oportunidad y que darte las buenas nuevas. De todos modos, no se irán al infierno. De todos modos, no hay cielo y no hay infierno. Eso es vivir por vista, hermano. Hermano, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como si la herencia está realizada y pronto para ser dada? ¿O estás viviendo como la generación de incredulidad, hermano? Vivir por fe es menospreciar el mundo para caminar con Cristo. Vivir por fe es levantarse cada mañana para mortificar la carne y vivificar el espíritu con la palabra y la oración para agradar a aquel que nos ve. Vivir por fe es implantar en nuestros hijos, sí, la educación, sí, la preparación, pero sobre todo lo espiritual. Vivir por fe es guardarlos, es protegerlos. Vivir por fe es arriesgar a no tener ese incremento de salario o no tener esa comodidad extra en este mundo, sabiendo que sin esa comodidad habrá más tiempo para invertir a lo espiritual. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es venir al día del Señor con un corazón dispuesto, sabiendo que Él promete bendecir a la iglesia. Vivir por fe es asistir a la reunión de oración, es salir a las calles a proclamar el evangelio, sabiendo que su palabra hará el efecto adecuado.
Hermano, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo por fe o por ver? ¿Saben? Tenemos tantos privilegios en el siglo XXI que creo que esta es una de las más grandes necesidades que necesitamos escuchar y de las que necesitamos ser exhortados. Hermanos, vivimos demasiado por demasiado por ver, demasiado en las comodidades de este mundo, demasiado el no arriesgar, demasiado el no salir, demasiado el no salir de nosotros, eso es lo que quiero decir, demasiado el no invertir en el reino de Cristo con nuestras fuerzas, con nuestro tiempo. Hermanos, las hijas de Zelofejad nos exhortan a no ser la generación incrédula que cayó en el desierto, sino a ser la generación que imitaba la fe de Abraham, que imitaba la fe de Jacob, que imitaba la fe de Moisés. La generación que decidió poner sus ojos en el invisible, en medio de este mundo que se ve. Hermano, ¿cuál es el llamado para ti? ¿Cuál es el llamado para tu vida de vivir por fe? Hermano, pronto te vas a enfrentar a aquel que te formó. La pregunta es, no si fuiste un campeón en la vida cristiana, no si nunca fallaste. Hermanos, no hay de esos, ¿sí? No hay de esos. La pregunta será, ¿viviste por fe? Oh, amigo, ese es el llamado para ti también. Que pongas tu fe y tu confianza en el invisible. Que pongas tu confianza en aquel que es invisible, que se hizo visible por nosotros los pecadores, tomando forma de hombre, hecho semejante a nosotros. Aquel que pagó la deuda de nuestros pecados. Eres llamado a vivir en la fe del Hijo de Dios. Eres llamado a vivir y confiar en Él como el único y suficiente Salvador. Hermanos, que examinemos nuestras vidas a la luz de esto. Que el Señor nos dirija y nos mueva a que baste ya el tiempo pasado para seguir caminando por vista, sino que decidamos vivir en este mundo por las promesas de Cristo, hermanos. Por las promesas de Cristo. Que el Señor ayude a su iglesia y la bendiga. Y que esta palabra traiga bendición a nuestros corazones.